Soy Amaya Barrutia, médico residente de dermatología, y a continuación os vamos a dar una sesión sobre toxicodermias, sobre todo centrándonos en la orientación diagnóstica y el manejo inicial, para que podamos hacer entre todos los servicios pues una sospecha inicial y ver un poco qué tendríamos que hacer en los primeros momentos cuando sospechamos este tipo de reacciones en la piel. Y lo vamos a hacer a propósito de dos casos recientes que hemos visto en el hospital. El primer caso lo he titulado urticaria y hepatitis porque fue la sospecha diagnóstica con la que ingresó la paciente a la planta de hospitalización. Se trataba de una mujer de 32 años con un trastorno bipolar que había empezado recientemente un tratamiento con la motrigina. Acudió a urgencias por unas lesiones abonosas, un poco urticariformes, y había acudido hasta en 3 ocasiones por este tipo de lesiones. Se había diagnosticado una urticaria y se había puesto tratamiento con polaramine y urbasol. En la tercera ocasión que acudió a urgencias, acudió por persistencia de esta sintomatología, persistencia de estos síntomas cutáneos, y se le solicitó una analítica en la que observaron una elevación de reactantes de fase aguda y también una elevación de transaminasas. Y con la orientación clínica de urticaria por esas lesiones en la piel y hepatitis por la alteración de las transaminasas, se decidió ingreso en aparato digestivo para estudio. Se realizó una interconsulta a los servicios de dermatología y alergología, se realizó una toma de biopsia cutánea, se sospechó un posible síndrome de Dres y se interrumpió el fármaco que estaba tomando para la epilepsia por sospecha de su implicación. Y durante su estancia sí que tuvo alguna complicación e incluso tuvo que ingresar en la UCI pues, en relación con esta reacción medicamentosa, que luego explicaré más adelante. El segundo caso clínico se trataba de una erupción pustulosa aguda. Era una mujer de 75 años, también ingresada en el hospital en la planta de oncología por un carcinoma transicional de vejiga estadio 4 con metástasis hepáticas. Se le había puesto tratamiento con atezolizumab, la primera y única dosis la había recibido 10 días antes y apareció un exantema pruriginoso de predominio en tronco, por lo que desde el servicio de oncología nos hicieron una interconsulta para valoración de estas lesiones en la piel. Observamos sobre un fondo eritematoidematoso unas lesiones pustulosas que sobre todo aparecían en la zona de pliegues y predominantemente en el tronco. Se trataban de pústulas no foliculares y tomamos un cultivo de estas pústulas y, ante la sospecha de pustulosis exantemática generalizada aguda, una biopsia cutánea. Pusimos tratamiento con corticoide tópico y mejoró el cuadro. Posteriormente voy a desarrollar un poco de qué se trata este tipo de reacción en la piel. Ya vamos a entrar un poco con la etiopatiogenia de las toxicodermias. Se trata de reacciones frecuentes. De hecho, un 2-3% de la población hospitalaria puede llegar a presentar este tipo de reacciones cutáneas en la piel. Por eso hemos querido traer esta sesión. La mayor parte de las toxicodermias son leves y se pueden manejar con tratamiento sintomático, incluso en ocasiones pues, son transitorias y autolimitadas, pero sí que hay reacciones que pueden llegar a ser graves y que requieren pues, tratamiento urgente e incluso un ingreso hospitalario. Los factores de riesgo para desarrollar las toxicodermias son la edad, la madurez de los sistemas detoxificadores, el sexo, ya que son algo más frecuente en mujeres, la genética del metabolismo del fármaco, pues algunas variantes alérgicas de citocromos, pacientes metabolizadores lentos o rápidos de estos, las coinfecciones con otros virus como puede ser el virus herpes 6 o el virus Epstein-Barr y el estado inmunológico del paciente, ya sea una inmunosupresión, por ejemplo, por una infección como el VIH o por fármacos inmunosupresores. Cuando sospechamos una toxicodermia, los pasos a seguir serían inicialmente una descripción clínica y morfológica de las lesiones en la piel, qué tipo de lesión elemental es la que presenta el paciente, la distribución, si afecta o no a las mucosas, si se acompaña de síntomas sistémicos o adenopatías. Posteriormente tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de la exposición a fármacos y la relación temporal de estos fármacos con la toxicodermia, establecer un diagnóstico diferencial con otros cuadros que puedan ser similares en la piel, como puede ser un exantema infeccioso o algunas enfermedades autoinmunitarias, solicitar las pruebas complementarias en función de la sospecha diagnóstica y
por último, dar un consejo dirigido al paciente. Una vez estudiada esta reacción, pues valorar si podría tener alguna reacción cruzada con otros fármacos o si pueda estar en relación con alguna predisposición familiar. Y pasamos a desarrollar los diferentes patrones clínicos de las toxicodermias. El primero y el más frecuente es el exantema morbidiforme o el que también se conoce como exantema maculopapular. Se trata de un exantema maculopapular pruriginoso que suele iniciarse en pliegues, con posterior generalización al resto de la superficie cutánea. Se suele acompañar de descamación intensa y en ocasiones puede progresar a eritrodermia. En la biopsia cutánea lo que se suele ver es una infiltración linfocítica perivascular con eosinófilos y acompañado de cambios epidérmicos mínimos. En cuanto al diagnóstico diferencial, deberíamos hacerlo con otros exantemas maculopapulares, como pueden ser los exantemas infecciosos, más frecuentemente víricos, o el eritema multiforme. Los fármacos más frecuentemente implicados son los antiinflamatorios, las tiacidas, las fenitoínas, algunos antibióticos también, pero la lista es muy amplia y el tratamiento de este tipo de reacciones suele ser sintomático y la retirada del fármaco sospechoso. Posteriormente tendríamos la urticaria o angioedema por fármacos. La urticaria consiste en la presencia de abonos pruriginosos en la piel y se puede o no acompañar de angioedema. En la biopsia cutánea se suele apreciar vasodilatación y edema dérmico y ocasionalmente se pueden apreciar eosinófilos. El diagnóstico diferencial habría que realizarlo con otro tipo de reacciones urticariformes no medicamentosas o incluso idiopáticas. Depende del tipo de mecanismo por el que se ha producido la urticaria, podría estar implicado un tipo de fármacos por mecanismo no inmunológico, que serían por liberación directa de histamina por los mastocitos, que serían los AINES, los opiáceos, algunos contrastes radiológicos, y si el mecanismo implicado fuera vía inmunológica, estaríamos hablando ya de betalactámicos, algunos anticuerpos monoclonales. El tratamiento es similar al anterior, con retirada del fármaco. Si está afectado el sistema respiratorio, pues habría que manejarlo y controlarlo. Y el tratamiento sintomático del paciente, pues mejorando los síntomas que presente. Tenemos también el cuadro titulado exantema fijo medicamentoso, que es relativamente frecuente, ya que el 2% de las úlceras genitales se deben a este tipo de toxicodermia. Se trata de una placa eritematosa con vesícula central que deja pigmentación residual y es característico que siempre recurre en el mismo sitio tras la readministración del fármaco. El diagnóstico diferencial lo tendríamos que hacer con otro tipo de lesiones ulceradas en mucosas, como pueden ser pues, lesiones de tipo de infección de transmisión sexual o con algunos eczemas de contacto. Los fármacos más frecuentemente implicados, de nuevo, los antiinflamatorios, algunos antibióticos, también los inhibidores de la bomba de protones, y el tratamiento sería similar, retirando el fármaco y con el control sintomático. Ahora vamos a pasar a explicar el DRES, que era el caso que hemos expuesto al principio de la presentación, que era esa paciente de 32 años que había iniciado hace poco un fármaco antiepiléptico y había acudido en varias ocasiones a urgencias por una erupción cutánea, que ya en la última ocasión se le extrajo una analítica y se vio alteración también de las transaminasas. El DRES, como dicen las siglas, se trata de una reacción medicamentosa que cursa con eosinofilia y síntomas sistémicos. Es una reacción de hipersensibilidad cutánea potencialmente mortal y la típica presentación es mediante una erupción cutánea que asocia anomalías hematológicas, adenopatías y afectación de órganos internos. También se suele acompañar en ocasiones de una reactivación de los virus herpes 6 y 7. La clínica suele comenzar a las 2-6 semanas tras el inicio del fármaco. Inicialmente suele presentar una clínica cutánea, que es muy característico el edema facial y el exantema maculopapular, que suele progresar a un eritema. Se acompaña también de síntomas sistémicos, como puede ser la fiebre, las adenopatías, las alteraciones hematológicas y los signos y síntomas en función de la afectación visceral. Y la afectación visceral puede ser variada, aunque la lesión hepática es lo más común, por eso el caso de la paciente también tenía una alteración de las transaminasas en este contexto.
ya que se produce en el 90% de los casos. Puede afectar también a otros órganos, produciendo pues, una nefritis intersticial, una neumonía intersticial o alguna manifestación neurológica. En cuanto a los fármacos más frecuentemente implicados, los antiepilépticos son uno de los más frecuentes, que también era el caso de la paciente que hemos presentado, entre otros fármacos. Y el tratamiento suele ser un ingreso hospitalario, ya que requiere tratamiento con corticoterapia sistémica durante largos periodos de tiempo. Y es una reacción grave, potencialmente mortal, que tenemos que vigilar de manera cercana. Esto es un score para clasificar los síntomas y en función de los síntomas y los signos que presenten los pacientes podemos estar ante un DRES posible, un DRES probable o un DRES definitivo. Tendríamos en cuenta la fiebre, las adenopatías, la eosinofilia, los linfocitos atípicos, el tipo de erupción cutánea, la biopsia cutánea, la implicación orgánica, que haya durado la enfermedad más de 15 días y que hayamos podido excluir otras causas como pueden ser pues algunas infecciones, pues losanas para descartar también algún cuadro autoinmunitario y también algún hemocultivo. Este sería un cuadro característico de DRES con el edema facial que habíamos comentado y ese eritema maculopapular que suele coalescer y progresar. Posteriormente vamos a comentar la pega, que es el segundo caso que he presentado al inicio de la presentación. Era esa mujer de 75 años que tenía pues, unas lesiones cutáneas que habían aparecido tras haber empezado hace 10 días con atezolizumab por un carcinoma de vejiga estadio 4. Pues se trata de un cuadro muy agudo que suele comenzar en los primeros días tras la administración del fármaco y suele presentarse con fiebre, pustulosis estéril no folicular sobre una base eritematosa, edematosa y leucocitosis neutrofílica. Se suele distribuir en el tronco y los pliegues, como era el caso de nuestra paciente, y en la biopsia se suele apreciar pústulas epidérmicas subcorneales con leve esponjiosis y edema dérmico superficial con una infiltración linfocítica que en ocasiones se puede acompañar de eosinófilos. Deberíamos hacer un diagnóstico diferencial con otros cuadros que cursen con pústulas, como puede ser una psoriasis pustulosa, algunos cuadros también infecciosos, por eso tomamos cultivo de las pústulas. Y los fármacos más frecuentemente implicados son los antibióticos betalactámicos y macrólidos, pero hay muchos fármacos implicados. El tratamiento es con la retirada del fármaco y el control de los síntomas. Luego tenemos también otro cuadro que son las reacciones similares a la enfermedad del suero. Son más frecuentes en niños y suele ser un cuadro cutáneo urticariforme acompañado de afectación del estado general, con fiebre, adenopatías, alteraciones gastrointestinales y malestar general. En la biopsia lo que se suele apreciar es una vasculitis leucocitoclástica o urticarial y el diagnóstico diferencial lo deberíamos hacer con algún otro tipo de exantema cutáneo que también curse con esta afectación del estado general, con fiebre, con adenopatías, con alteraciones gastrointestinales. Los medicamentos más frecuentemente implicados, pues algunos antifúngicos, el rituximab, y el manejo sería similar a los anteriores, con la retirada del fármaco sospechoso y el control sintomático. Ahora vamos a pasar a explicar un cuadro también bastante grave y potencialmente mortal, que se trata del síndrome de Stevens-Johnson o la necrosis epidérmica tóxica. Son reacciones mucocutáneas graves y afortunadamente poco frecuentes, y dependiendo de la superficie corporal desprendida estaríamos ante un cuadro de Stevens-Johnson si es un menor del 10%, o una necrosis epidérmica tóxica si la superficie desprendida es mayor al 30%. Suele comenzar con un pródromo de fiebre y síntomas similares a los de un cuadro gripal de unos días antes de la erupción cutánea y posteriormente comenzamos con la erupción cutánea, que suele ser una erupción con máculas eritematosas, mal definidas, lesiones en diana también, pero que no son las típicas lesiones en diana. Posteriormente suele ir progresando el cuadro, formándose vesículas, también formándose ampollas y a los pocos días la piel se comienza a descamar. La afectación de las mucosas se produce en aproximadamente el 90% de los pacientes y es importante que esta afectación de mucosas puede ser anterior a la erupción cutánea. Por eso, ante una afectación de mucosas, pues es un cuadro que deberíamos tener en cuenta también.
Los fármacos más frecuentemente implicados, el alopurinol, el sulfametoxazol, algunos antiepilépticos también, y el tratamiento es también con un ingreso hospitalario y se suele manejar o con ciclosporina o recientemente también con algunos fármacos biológicos. Estos serían pues, los síntomas típicos, esas lesiones eritematosas con despegamiento cutáneo. En la imagen de la izquierda también podemos ver alguna vesícula, alguna ampolla. Y entre los factores de riesgo para desarrollar este tipo de toxicodermia se incluyen la infección por VIH, los factores genéticos, las enfermedades autoinmunes subyacentes y las neoplasias malignas. Pasaríamos a hablar de las reacciones de fotosensibilidad asociadas a fármacos, que pueden ser reacciones fototóxicas o reacciones fotoalérgicas. Para diferenciar un poco los dos tipos de reacciones, las fototóxicas suelen aparecer de forma inmediata tras la exposición solar, dependen de la dosis del fármaco y del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta y suelen dejar una pigmentación residual que puede durar meses. Los fármacos más frecuentemente implicados pueden ser las tetraciclinas, los AINES, los diuréticos. Sin embargo, las reacciones fotoalérgicas pueden aparecer de semanas a meses después de la toma del fármaco, no dependen directamente de la dosis y los fármacos implicados ya estaríamos hablando pues, más frecuentemente de algunos antibióticos, el piroxicam y algún otro fármaco también. En la imagen de la derecha podemos ver pues, una reacción de este tipo. Pasamos a comentar las pigmentaciones cutáneas por fármacos, que son múltiples, pero hemos querido resumir en una tabla pues, las más características. Por ejemplo, la aminociclina suele dejar una pigmentación azul o marrón oscura, que suele ser en áreas fotoexpuestas, aunque puede ser también en cara anterior de piernas o generalizado o exclusivamente en mucosas. Es un poco variada la localización. La cloroquina o la hidroxicloroquina suele dejar una pigmentación azul oscura, más frecuentemente en cara, mucosas, cartílago. La miodarona suele dejar una pigmentación gris pizarra, al igual que la clorpromacina, clorimipramina, y suele ser la miodarona y estos también en áreas fotoexpuestas. La clofamicina suele dejar una coloración rosada, azulada, similar a la remolacha que dicen en los libros, y la localización es variada, también no tiene un patrón característico. El arsénico suele dejar una pigmentación negra que respeta la zona facial, y el latanoprost también suele ser una pigmentación negra y suele ser periocular, y puede incluso teñir el iris. En cuanto a las toxicodermias asociadas a quimioterápicos, también hay muchos tipos de presentación clínica, pero hemos querido resumir las más características y las más frecuentes. Por ejemplo, la eritrodisestesia palmoplantar, que se suele asociar al 5-fluorouracilo, al arabinósido de citosina, suele cursar con un cuadro de dolor y edema acral. Luego también tenemos las hiperpigmentaciones inducidas por quimioterápicos, que pueden dejar pigmentaciones unguiales, pigmentación flagelada, pigmentaciones del trayecto venoso. Otro cuadro característico sería la dermatitis exudativa del hiponiquio, que se asocia más frecuentemente a taxanos y suele cursar con hemorragias subunguiales, paroniquias o abscesos subunguiales. Tendríamos también los cuadros de dermatosis neutrofílicas inducidas por quimioterápicos, que suelen estar en relación con factores de crecimiento de granulocitos y suelen dar cuadros neutrofílicos, como puede ser el síndrome de Sweet o el pioderma gangrenoso. Y luego tendríamos el cuadro de hidradenitis ecrina neutrofílica, más frecuentemente asociada también a imatinib, a factores de crecimiento, a la citarabina, y suele cursar con placas eritematosas en tronco y fiebre al inicio de la quimioterapia. Y os traigo una imagen de este tipo de reacción de la hidradenitis ecrina neutrofílica, donde observamos esas placas eritematoedematosas en la zona dorsal, probablemente en relación a un inicio reciente de quimioterapia. Luego tendríamos las toxicodermias asociadas a terapias dirigidas, que también los cuadros cutáneos son muy variados, pero hemos querido resumir pues, los más característicos. Por ejemplo, en contexto de inhibidores del receptor del factor de crecimiento, como puede ser el erlotinib o el cetuximab, se suelen ver erupciones acneiformes, que posteriormente os traigo una imagen de este tipo de erupciones y suelen conllevar buen pronóstico y buena respuesta. En el caso de los inhibidores de KIT y BCR-ABL, pueden dar edema periorbitario, exantemas morbidiformes o alteraciones de la pigmentación.
Los agentes antiangiogénicos suelen cursar con hemorragias, alteraciones de la cicatrización, en ocasiones alopecia y hemorragias subunguales. Los inhibidores de BRAF suelen cursar también pueden dar exantemas morbidiformes y también es característico que aparezcan carcinomas epidermoides cutáneos o nevus eruptivos. En cuanto a los inhibidores de MEK, como puede ser el trametinib, también pueden dar exantemas morbidiformes, erupciones acneiformes también o cuadros de paronychia. En el caso de los anti-CTLA4 es característico que puedan dar lesiones de tipo vitíligo y esto también, al igual que la erupción acneiforme, conllevaría un mejor pronóstico. Y por último, los anti-PD1, anti-PDL1 suelen dar reacciones liquenoides, también incluso algún caso de pemphigoide ampolloso. Y en cuanto a las erupciones acneiformes que os hemos comentado, este sería un ejemplo con esas lesiones de papulopústulas inflamatorias en la zona dorsal y también en la zona facial que recuerdan al acné. Y por último queríamos traer una presentación que llevamos al Congreso de Alergia Cutánea y Dermatitis de Contacto, que se trata en pruebas epicutáneas en pacientes con sospecha de reacción medicamentosa y reunimos nuestra experiencia durante un periodo de 5 años. Lo hizo Aida Menéndez, que es una residente más mayor del servicio. El objetivo era analizar nuestra experiencia y rentabilidad en la realización de las pruebas epicutáneas para las reacciones adversas medicamentosas cutáneas y lo que hicimos fue un estudio observacional retrospectivo de todas las pruebas epicutáneas en pacientes con sospecha de toxicodermia en 5 años, desde 2017 a 2021. Pusimos los parches estándar de HIDAC asociados al medicamento propio y algunos alérgenos de la serie de reacciones medicamentosas adversas. Se pusieron estos parches en la espalda y la lectura fue al de 48-96 horas. En cuanto a los resultados, analizamos un total de 22 reacciones cutáneas en la piel y la edad media fue de 64 años. La mitad de los pacientes eran chicas y la mitad eran varones y solo 3 de los pacientes tenían una biopsia cutánea realizada. El resultado positivo fue exclusivamente en uno de los pacientes. En cuanto al fenotipo clínico, pues lo más frecuente fueron los exantemas maculopapulares, que también es la toxicodermia más frecuente, y luego también analizamos pacientes con eritema fijo medicamentoso, dermatosis liquenoides, reacciones urticariformes y erupciones eczematosas. Nuestros resultados contrastaron con los previamente publicados, ya que solo tuvimos una positividad relevante frente a porcentajes mucho mayores observados en la bibliografía, como puede ser entre un 20 y un 60%. Y en ninguno de los patrones fenotípicos de las toxicodermias se evidenció una mayor rentabilidad, ya que nuestra positividad fue muy escasa. Por lo tanto, nos llevó a plantear que algo no estábamos haciendo bien y a revisar todos estos resultados y ver la rentabilidad de estas pruebas en nuestro servicio. Y nuestras conclusiones fueron que los medicamentos sospechosos frecuentemente no se encontraron entre los alérgenos de la serie de reacciones adversas medicamentosas. De hecho, el 64% de los medicamentos sospechosos no estaban dentro de la serie. Además, cuando empleamos los medicamentos propios para suplir esta circunstancia, no evidenciamos ninguna positividad. Por lo tanto, nuestra conclusión fue que preparar el parche de manera casera no parecía resultar útil en el diagnóstico etiológico de estas toxicodermias. Además, nuestra baja tasa de positividades probablemente se deba tanto a factores relacionados con esta preparación casera de los parches como a características relacionadas con los propios pacientes remitidos. Se trataba de patologías abigarradas, escasez de biopsias, solo teníamos 3 biopsias realizadas en 22 pacientes. Por ello, y para mejorar la sensibilidad de las pruebas epicutáneas en el estudio de las reacciones cutáneas medicamentosas, recomendamos siempre que sea posible la elaboración en la farmacia hospitalaria de estos parches con el medicamento propio para no hacerlo de manera casera y obtener una mayor rentabilidad, así como una selección adecuada de las pacientes haciendo una historia clínica exhaustiva para poder orientar mejor la sospecha diagnóstica y la posible relación con el fármaco causante. Muchas gracias por todo.